Bueno, en realidad somos más de una familia numerosa. Soy la quinta o sexta. Somos 7, 9 hermanos, 2 varones, 7 mujeres. La mayor es que vive ya obviamente en La Paz. Ella es la hermana mayor de todos. Mi hermano varón es el que le sigue. Y luego mis hermanas mujeres, ¿no? Bueno, me gusta recordar mi niñez porque era una niñez sin responsabilidades de asumir los gastos en la casa, digamos. Pero después no mucho, porque lo único bonito que quizás se recuerda es por ejemplo, lo que alguna vez sí me consideraba para las poesías en la escuela, y creo que mi primer desfile fue en primero básico. Era la mejor alumna en primer básico. Mi profesora no era tan bonita como todos se acostumbran, pero era súper estricta. Yo me acuerdo que en primer básico ya teníamos que leer de corrido y ella nos hizo abanderar, digamos, en el desfile. Yo nací y crecí en Pasorapa. Entonces, allá en las provincias, normalmente los papás, mientras más hijos tengan, es mejor. ¿Por qué? Porque los hijos, si son hombres, es una bendición. Si es mujeres, un poco se decepcionan, porque en realidad si son hombres, ayudan en el potrero, en la casa, porque hay que ir a sembrar, por ejemplo, y más antes, ahora ya se ha tecnificado un poco el tema de la producción, y es con tractor, pero más antes se hacía con yunta de bueyes, en mi época. Entonces los hombres sí aprendían a manejar bueyes, iban a los chacos a trabajar, entonces era más ayuda para los papás. En cambio las mujercitas no, las mujercitas para ellos resultábamos ser un gasto, porque tenías que cumplir la mayoría de edad y para ellos era mentalizado que tenías que casarte y tener hijos. Y para su suerte mi papá éramos 9 mujeres, entonces, o 7 mujeres ante 2 varones, ¿no? Mi hermano se ha sacado la mugre trabajando obviamente desde que era jovencito. En cambio, nosotros sí teníamos que ayudar igual en la siembra, teníamos que semillar, cuidar las ovejas. Es algo que siempre tengo bien marcado, que mi papá decía: las mujeres están para la cocina, hilar, tejer, o en realidad eran más de casa, ¿no? No tenías derecho a ir a jugar fútbol, por ejemplo, que a mí me gustaba el futsal, a ir a jugar fútbol, o ir a jugar básquet. No podía salir mucho a la calle. Algo que siempre recuerdo es que alguna vez nos reuníamos en la noche, o sea, esos momentos sí son bonitos, digamos. En la noche, en una hora determinada, todos nos juntábamos de ahí de la zona para jugar. O sea, jugamos esos juegos antiguos que le dicen muchos, pero era Liga Liguita, después el Yormorro. Pero si mi papá no se encontraba en la noche en la calle, no, era fuera. Bueno, en realidad yo nací en Rodapampa, se llamaba así la comunidad de Pasorapa, o sea, no es en el centro poblado, no era. Y bueno, tengo entendido que la educación era más complicada para mis hermanos, que ellos tenían que trasladarse 2 horas caminando en ir y volver. Entonces mi mamá decidió que para que sigamos estudiando, trasladarnos al municipio como tal de Pasorapa. Y nuestro recreo, nos daba el recreo, a mí al menos me ha dado cuando estaba en kinder, me dio 20 centavos, entonces, o me daba a veces 50 centavos, pero era lo máximo, ¿no? Entonces, una de mis amigas, bueno, cuando éramos chiquitas, ¿no? De las compañeritas, decía que si enterrabas dinero, el dinero crecía. Y yo en mi inocencia, bien opa, fui y lo enterré, mis 20 centavos. Me quedé toda la mañana buscando y nunca lo volví a encontrar, mis 20 centavos, porque se quedó enterrado entre la arena y me quedé así sin nada. Entonces me acuerdo, volví llorando a mi casa y mi papá me dio, ya no 20 centavos, me dio 1 peso. He debido tener como unos 10 años, 9 años, no lo sé, no recuerdo bien qué edad tenía. Pero yo recuerdo que ya íbamos a cuidar nuestras ovejas porque era vacaciones. Y todas las vacaciones nosotros teníamos que ir a cuidar nuestras ovejas. A mí me tocaba pastear las ovejas normalmente, cuando era chiquita. Entonces, en esas nos dicen que el parquecito que estaba en la esquina venía a entregar Manfred. Entonces vino a Pasorapa a entregar el parque que está en la esquina y nos regaló muñecas a todos. Bueno, nosotros para Navidad nunca hemos tenido regalo como ahora, hoy en día esperan a Papá Noel, ¿verdad? Que te traiga el regalo a los niños. Allá no, lo máximo que tenías en Navidad era que mi mamá nos decía que llovía buñuelos con miel porque ella lo preparaba. Pero esa vez sí llegó y él fue el que me regaló mi primera muñeca. O sea, yo
en mi vida había pensado volverlo a encontrar a ese hombre que, o sea, lo tenía bien grabado en la cara, ¿no? O sea, en la cara de los bigotes principalmente. Y ya cuando o sea, esa temporada, o sea, la elección creo que fue cuando Leyes fue alcalde, él sacó un video pidiéndonos que pensemos para nuestro voto. Y volví a ver su cara, entonces para mí después de tantos años, ¿no? Y dije, ese hombre sigue vivo. Él era el que me regaló la muñeca, digamos, ¿no? Y de ahí, digamos, mi cariño con él, o sea, cuando volvió, o sea, para mí conocerlo, trabajar con él, creo que ha sido a mí la mejor experiencia. Cuando ya llegábamos al colegio, todas las notas se publicaban de los mejores alumnos. Para que lleves una escuadra, era tu curso que desfilabas y tú tenías que ir delante de ellos con bandera. O de todo el colegio, entre todos los sumados, tanto del colegio de cuarto medio, tercer medio, todos, la nota más alta era la que llevaba el estandarte. A mí me tocaba llevar para entonces, pero me llamaron a la dirección. Y una vez que ya salieron las notas, todo, nos tocaba el desfile, me llamaron unos 3 días antes al desfile. Y me dijeron de que no podía llevar el estandarte, que si bien me tocaba, de acuerdo a mis notas, me dijeron, no puedes llevar el estandarte porque tú no tienes guardapolvo nuevo y no creo que tengas la oportunidad. Y además tú vienes a veces con chinelas o con abarcas, según ellos, por esa misma razón. Y lo que me dijo la directora fue, si quieres, le vas a pagar a la hija de la profe tantos, 50 centavos o $1, creo. Le vas a pagar y ella te va a pasar su guardapolvo que está nuevito. Y yo me quedé callada, ¿no? O sea, para mí en lo personal fue una humillación, porque que me pongan mi mérito, o sea, a mi ropa, y no estaba en las condiciones para entonces, obviamente. Pasábamos un mal momento porque mi mamá estaba muy mal. Yo me acuerdo que viajaban seguido aquí a Cochabamba para hacerle curar y demás, pero me habían condicionado a eso, ¿no? Entonces, yo, claro, no le iba a contar a mi papá o a mi mamá, porque era como volverlos a humillar o quizás iban a sentir lo mismo que yo sentí en ese momento cuando a mí me dijo, ¿no? Entonces, a quien le conté fue a mi primo. A él le conté, le dije, ay, así me han dicho en el colegio, no voy a ir a desfilar, porque él me preguntaba, ¿cómo vas a ir a desfilar? Le digo, no voy a ir a desfilar, me han dicho eso. Me toca llevar el estandarte, pero me han dicho que no tengo ropa y no tengo zapatos. Y mi primo fue tan amable de decirme, anda a agarrar una gallina, la que agarres, véndelo y con eso comprarte. Y yo correteando, ¿no? O sea, primero tuve que corretear la gallina, la que de verdad agarré, fui y la dispuse. La vendí, me acuerdo, a mi portera, y mi portera fue la que me pasó el guardapolvo más nuevo, digamos. Pero no me quedé sin el estandarte. Creo que en muchos casos ha sido común. Allá en Pasurapa se medía de acuerdo a la cantidad de ganado que tenías. O sea, se mide así a las familias. Y de nosotros era más específica, más especial por la cantidad de hermanos que yo tenía, digamos, 9. Y ya pues cocinar para 9 más papá, mamá, éramos 11, más mi primo, éramos 12. Y si venían mis tíos, peor, ¿no? Entonces cocinamos en la olla más grande. Entonces de nosotros se resaltaba no porque fuéramos extremadamente pobres, sino por el hecho de que éramos familia numerosa y obviamente iban al colegio, 4 digamos iban al colegio, 3 en la escuela. Y los gastos en la escuela, en el colegio, pucha, yo creo que mis papás quedaban asfixiados. Y claro, lo bueno es que de todos, sin excepción de los que entramos al colegio, a la escuela, excepto mi hermanita con discapacidad, obviamente no ha entrado porque no se ha querido, sino porque no se ha podido, éramos mejores alumnos. Todos eran embanderados. Era una condición que creo que lo marcó mi hermana mayor, siguió mi hermano, y era como que los demás tenemos que superarnos porque si no éramos una vergüenza. Y eso era lo que resaltaba más y la gente decía, ay, pero son tan pobrecitos, pero pucha, son mejores alumnos. Porque la condición de que seas mejor alumno necesariamente tenía que ser el hijo del profesor o el hijo que tenía más vacas, más número de ganado. Y yo me apuraba en la escuela, en colegios, era como que
entras y corría. Para mí era correr, porque íbamos creciendo. O salir a trabajar a la ciudad de empleada y no necesariamente estudiar, porque tus papás no tenían obviamente el recurso de agarrar y disponer para que tú salgas a la ciudad, entrar a una universidad pública o privada. Por ejemplo, todos mis hermanos, por eso yo tengo marcadas, mis hermanos mayores salieron bachilleres y tuvieron que salir a trabajar. Mi hermana mayor se fue a trabajar hasta La Paz. Y para mí era, de alguna manera tengo que salir de aquí, porque tengo que salir. Pero mi aspiración decía, y ahora, estudiar, o sea, ¿con qué voy a estudiar? Trabajar y estudiar. Y mi mamá me decía, nadie te espera fuera de la casa con las ollas llenas de comida. Eso era mi peor tormento para mí. Entonces, yo era más, allá le decían marimacho, yo era más tendenciosa a hacer actividades varoniles, porque ellos lo caracterizaban así, ¿no? Pero que ahora yo lo veo que es normal. Entonces, iba al potrero y prefería estar en el Chaco con las vacas, las ovejas, hasta cortando hierbas, carpiendo. Prefería eso a estar en la cocina, porque no me gustaba cocinar, porque dentro de la cocina, nosotros no teníamos arroz y fideo lo que teníamos acá. O sea, era pelar maíz, pelar trigo en batán. Y si pelabas mal y lo partías, comías todo. Por lo menos mi mamá nos trataba, ¿no? Entonces, riñéndonos, comería, pero el tema era que ese era mi mayor miedo y a mí no me gustaba hacer eso. Obviamente la luz tiene un costo, ¿no? Y mi mamá cuidaba eso, que en la noche gastemos lo menos posible la luz, para que no salga la cuenta arriba de los 25, porque si gastabas el mínimo era 18 pesos. Creo que ahora sigue manteniéndose, pero si gastabas más, pues si una vez salía, por ejemplo, 30, 40 pesos, pues ya era. Y alguna vez si te haces demorar, peor, no te corta. Entonces, para que no gastemos mucho, mi mamá no nos cortaba en la noche. La luz no dejaba que muchos usemos en la noche y yo tenía a veces que estudiar. Si yo no hacía la tarea en la tarde, porque a veces me mandaban al potrero, y otras veces no tenía libro. Entonces primero hacía la tarea de uno de mis compañeros que tenía el libro y luego hacía mi tarea, pero ya la luz se iba. Entonces tenía que ir había más bien, él vivía en la esquina. Mi casa era en la esquina y había un alumbrado público. Siempre había un poste de luz. Así que salía a la puerta y hacía mi tarea. Que mi mamá esté todos los días en la casa era bendición. Pero que mi papá esté nos asustaba. Porque obviamente mi papá era estricto, no por crucificarle a mi papá, pero quizás era su manera de criar o su manera de vivir. ¿Por qué no te enseñas a papá? Y pasa que él llegaba en las noches y nos pegaba. O sea, nos pegaba porque nos encontraba a veces en la calle o encontraba a veces, tenía no sé, yo creo que tenía una bronca contenida o paraba estresado porque a veces había un plato sucio ahí en la cocina y te decía, ¿qué hace ese plato? Y bueno, yo tampoco era una joyita, yo era contestona. Entonces yo le decía, pregúntele pues al plato. Bueno, para no preguntar al plato me llevaba mi cuera, ¿no? Entonces, por eso nosotros no queríamos que esté mi papá. O sea, mi papá decía, voy a ir al campo, lo que sea. Le armábamos, a Viu le dicen allá, pero le armábamos su tapeque, todo, para que se vaya mi papá. A mi mamá le ayudábamos, incluso madrugábamos para ayudar a mi mamá, con tal de que le arme su tapeque y mi papá no vuelva en 2 semanas. Y ahí éramos felices. Mi mamá en realidad nos crió vendiendo pan, o sea, la que más creo que ha sufrido en toda nuestra adolescencia, o bueno, de todo lo que recuerdo de mi vida, la que más cargaba con el tema económico y demás es mi mamá. Mi mamá tejía en aguanas, le llamamos nosotros, son 2 aguaneros, aquí lo dicen telar, creo. Ahí tejía mi mamá y eso vendía. Participaba del club de madres, después era activa. Y después aprendió a hacer pan y empezamos a vender pan. Vivíamos vendiendo pan. Entonces, en una de esas, una tarde, poco hablábamos así personalmente con mi mamá, no era más ella que nos dé tareas, digamos. Pero esa vez, mientras hacíamos pan, pues tengo bien marcado el de hacer pan, mi mamá yo estaba en pre-promo. Y mi mamá me dice, ¿qué piensas hacer de tu vida después? ¿Vas a salir como tus hermanas? ¿Te vas a quedar? ¿Qué vas a hacer? Y yo me quedé un rato callada, pero después le dije, voy a ser monja. Y mi mamá, ¿qué? Voy a ser monja. Y mi mamá, ¿por qué quieres ser monja?
Y yo le dije, pero es la única manera de que pueda entrarme a un convento, y me he dicho que en el convento estudian, ¿no? Entonces, si en el convento estudié, yo ya no tenía, digamos, marcada esa vida de que en mí voy a ir a trabajar de empleada o voy a ir, y peor que no me gustaba la cocina. Entonces yo tenía ese pensamiento de que tenía que ser monja. Era la única manera de salir de todos mis miedos de allá. Todos mis hermanos mayores habían migrado a trabajar aquí. Y obviamente no era pues un trabajo donde ellos podían decir, voy a sacar vacaciones y voy a ir. Y resulta que a la promoción de mi primo aquí en Cochabamba sí vinieron, y a la mía no fueron. Entonces yo andaba resentidísima con mis hermanos y dije, no, voy a ser monja nomás, así me voy a olvidar de todos ellos, ¿no? Estoy toda resentida. Y ya pues pasa una semana y yo de verdad estaba pensando en eso. Entonces voy a hablarlo con el cura, el padre, porque le hablé a la hermana y la hermana encantadísima. Pero luego voy al cura y el cura casi me patea porque me dijo, tienes 16 años, ni siquiera has visto nada de la vida, porque yo salí a los 16 años de promoción. Entonces me dijo, no has visto nada de la vida, ¿qué cosa quieres entrar? Vaya, salga, vea lo que es la vida y vuelves al convento si así aún te quieres. Entonces, pucha, yo peor, más resentida, ¿no? Porque no podía irme al convento, tampoco podía, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? No, era mi tormento. Hasta que mi mamá le habló a mi hermano mayor y le dijo, esta loca de tu hermana se está queriendo entrar al convento. Mi hermano sabía que me había rechazado ya el cura. Entonces mi hermano agarró y dijo, pero que se venga nomás aquí, le vamos a ayudar. Y claro, yo ya sabía, porque era mejor alumna, había salido así, y me dijeron que tenía una beca directa a la universidad. Entonces para mí era, pucha, logro esa beca y me largo. Lo único que hice después de 2 semanas de mi promoción, yo agarré una maleta que tenía de mi papá, una colcha que era casi nueva, que lo había comprado en San Juan, medio año antes. Agarré eso y me vine así. Entonces todo el año a mí mi hermano me daba para mis pasajes, o sea, para ir a la universidad, ¿no? Y mis materias del primer año a mí me dijeron que no podía cambiar. Entonces mis materias eran una a las 6:30 hasta las 9:30, otra materia de 8 a 9:30, y había una última materia que me tocaba a las 12:30 hasta las 2. Entonces tenía que ir, volver a mi casa. Entonces traje a su casa a mi hermano, obviamente, porque vivía con ellos. Pero el gran detalle era que gastaba el pasaje, ¿no? Y mi hermano era el que me tenía que mantener desde mi pasaje, mi comida y mi ropa. Y obviamente una familia, él ya tenía su esposa, él era casado y estaban, creo, ya en embarazo, mi sobrino estaba. Entonces, hasta para mí era obviamente incómodo. Yo tenía 17 años y buscaba trabajo, pero todos me rechazaban porque todavía era menor de edad. U otros querían abusar, obviamente, ¿no? En pagarte ni la mitad del mínimo. Entonces, estaba desesperada de cumplir los 18 años para poder salir a trabajar. Toda mi vida yo recuerdo cuando era niña, o sea, desde que dejamos de comprarnos fideo, arroz, así por quintales, era porque mis papás habían decidido comprar un chaco, ahí en Paso en La Guada. Un potrero, le decimos allá nosotros. Entonces, como ellos decidieron comprar, cada mes pagaban de eso. Pero resulta que para el saneamiento tantos años habían pasado, porque yo me acuerdo de eso cuando tendría entre 7 años, 8 años. Desde ahí, obviamente, nosotros vivíamos tenían que mis papás priorizar esos pagos, porque ellos se prestaban en dólar. Entonces, priorizar esos pagos antes de darnos de comer. Entonces, luego vino esa etapa del saneamiento del INRA, creo el 2008, 2007. Yo estaba para entonces siempre proma, debía ser el 2008, porque yo salí el 2010. Entonces, ahí vinieron otra vez. Resulta que los hijos del que nos vendió vinieron a querer saneárselo a su nombre el potrero que nos habían vendido. Y nos dijeron que le paguen de nuevo. Habían venido todos y ya nos tocaba la Aguada. Mis papás eran afiliados a la comunidad de Aguada. Entonces, cuando vienen eso, yo les escucho llorar a mi mamá, ¿no? Porque le habían hecho perder el acta donde nos entregaron en posesión todo el potrero. O sea, no sé si en
en complicidad con la dirigencia. Justo no había libro de actas, no había ningún documento que nos respalde más que la minuta. Y en la minuta decía que tenía que pagarse por plazos. Y fueron ellos a decir de que no lo hemos pagado. Y como su papá ha muerto, no había quien nos diga nada. Y agarraron, ni sus tíos y demás, desaparecieron todos los que reconocían que eran el potrero de mis papás y nos dejaron solos, incluyendo la dirigencia. Mi mamá, yo me acuerdo que lloraba de arriba abajo porque le dijeron que le vuelvan a pagar. Yo me acuerdo que mi mamá lloraba de arriba abajo porque iba a pesarse plata de todo lado. Mi papá igual. Mi papá vendió creo que lo que pudo, agarraron y volvieron a pagar sobre mi terreno. Ese fue el momento que marcó en mi vida y donde yo dije, voy a estudiar Derecho, voy a ser abogada. Y nadie más va a volver a humillarle hacia mi familia, nadie va a volver a tomarle el pelo aquí. Y desde ahí, que ya después, o sea, que tanto que me gustaba la pintura y demás, decidí estudiar Derecho, ¿no? O sea, ya prepromo, ya promo. Y bueno, y cuando me preguntaron en la universidad qué carrera voy a elegir, dije Derecho. Mis hermanos todos, no, que estás loca. Sí, dibujas también, porque me gustaba dibujar o pintar, y ellos querían que sea arquitecta. Además, no hay pega, tantos abogados, ¿no? Entonces, yo voy a ser abogada. Yo seguía con mi tema que iba a ser abogada, así que ahí fue donde decidí estudiar Derecho. Y bueno, después de Derecho me he inclinado más en el tema de urbanismo, justamente por eso, para evitar que otra gente les saquen así dinero y pasen por lo mismo. Cumplí 18 años y decidí trabajar, porque yo me sentí incómoda en la casa y creo que notaban ellos también mi incomodidad, así que decidí irme. Y yo pensaba que irse con tener un trabajo ya era suficiente, pero no era así. Entonces tuve que empezar de cero. Obviamente me fui como vine, con mi maleta, mi ropa que tenía y mis libros que tenía de la universidad. Y primero me fui con mi amiga. O sea, mi amiga vivía en Anticrético y me fui con mi amiga primero, yo me acuerdo 2 meses últimos del año. Estuvimos como unos 3 meses viviendo, o bueno, hasta que pasó el censo del 2012, porque me acuerdo que ahí me censaron. Estuve viviendo ahí con mi amiga, porque ella vivía en Anticrético, bueno, me ayudó a compartir, compartíamos cuarto, pero también pues era incómodo, no era lo mismo, ni si a mi hermano lo incomodó, imagínate a mi amiga, y eso que mi amiga obviamente no se incomodaba, pero tampoco es que tenía plata para irme a otro lado. Entonces iba incluso caminando a la U para ahorrarme un peso. Yo siempre decía que tenía que ahorrar para mandarle primero encomienda a mi mamá y después para mí, ¿no? Y luego ya, obviamente de ahí pasaron los 3 meses y me fui a vivir sola, que siempre es empezar sola, ¿no? Es empezar sola, pero ahí no fue nada bonito, porque tuve que dormir en el cartón, taparme con la colcha y el cuarto era prácticamente vacío. Pero nadie le había dicho a mi mamá que yo me salí de esa casa. Solo le habían dicho, o sea, eso es lo que mi mamá a mí me dijo, ¿no? Me dijo que le habían indicado que tu hija se ha ido porque ya tiene chico. Entonces, yo había dormido en el cuarto en cartones con mi colcha. No tenía, a veces que iba caminando a la universidad. A mí sí me dolió porque yo tuve que agarrar y hacer todos los esfuerzos posibles para lograr ir justo a ver a mi mamá. Después de eso, o sea, como había salido de la casa de mi hermano, nadie sabía nada porque yo ni crédito tenía para mi celular y no podía contactarme con mi mamá. Entonces ahorré de peso en peso para mi viaje a Paso Arapa. Me volví a ir donde mi mamá, ¿no? Y ahí me entero que mi mamá enojada porque le habían dicho que obviamente yo me había ido con un chico y no era así. Y ahí le conté lo que había pasado y mi mamá dijo, nadie nunca más va a hacer sufrir a mis hijos, así, ¿no? Pero se puso a llorar porque teníamos una hermana con discapacidad. Y dijo, y cuando yo no esté, ¿quién será a cargo de ella? Y yo pues en mi modo inocente dije, mami, yo me voy a hacer cargo de ella. Mi mamá era creo que era secretaria de conflictos de la subcentral de Paso Arapa. Y en algún momento de esos han excedido, digamos, en el tono, yo qué sé. Ellos cuentan, ¿no? Porque nosotros ninguno estábamos allá,
solo mi hermanita menor. Entonces a mí me llama directamente mi hermanita y me dice, Adalí, la mamá está mal. O sea, yo había hablado con mi mamá a las 9 de la mañana y me dice que estaba yendo a una reunión. O sea, todos llamábamos a veces en la mañana porque era más barato. Pero yo había hablado entonces con mi mamá y me dijo que estaba bien. Y de repente ella que me llame a la 1 de la tarde y me diga, la mamá está mal, le da un paro cardíaco. Y como el chofer de la ambulancia ya nunca estaba en la ambulancia, no pudo correr a traerla a mi mamá para el hospital. Entonces, cuando llegó, ya fue tarde. Y en 10 minutos después me dijo, la mamá fallecida. Para nosotros fue, o sea, primero que shock. Yo en particular no creí hasta verlo, ¿no? Y incluso después de meses no lo creía. Y sí, mi mamá había fallecido. Ahí hemos sentido que quiebras definitivamente, porque es un dolor que nadie lo va a reparar, absolutamente. Yo cuando estaba en promoción, yo no quería desfilar con mi papá. Éramos 7 hijas y todas desfilaron con mi papá. O sea, yo veía y decía, tanto mi mamá se sacrifica. Entonces yo a mi mamá le dije que yo no quería desfilar con mi papá. Y le dije, mami, pero tú eres la que más se sacrifica. Yo quiero ir contigo. Y mi mamá no quiso. Entonces, como no quiso, yo tampoco quería. Y me dice, hija, tu papá ya se ha comprado camisa. No hagas eso. Cuando salgas profesional, yo voy a ir contigo. Pero ese salir profesional, obviamente, para mí en lo particular, estudiando, sacándome la mugre a pesar de todos los obstáculos que me habían dicho. O sea que la titulación costaba carísimo, como $1,000. Pero también me dijeron que la modalidad de excelencia académica o rendimiento académico eran casi gratuitos. Entonces yo por eso me esmeraba ya. Segundo año ya mantenía notas buenas, altas. Y ya el tercer año, cuando murió mi mamá, porque murió el 6 de octubre del 2013, para mí fue como que hasta aquí no más. Tanto me estoy esforzando para salir con ella y Dios decida llevárselo, yo me enojé con Dios. Y ya mi vida para mí no tenía sentido. Y lo único que hacía era encerrarme y llorar todo el día y la noche. No comía nada, obviamente. Llegaba a un punto donde en las noches sangraba mi nariz todo el tiempo. Y llegué a pesar hasta 42, si no me equivoco. Y no iba a la U. Ya no había ido a la U, había dejado todo. No iba ni a trabajar, ni a la universidad, nada, absolutamente nada. Y en eso mis amigas, justo una de mis amigas, ella me llamaba seguido y me decía, ¿por qué no vienes? Que teníamos trabajos grupales y no, pues yo había abandonado todo, ¿no? Incluyendo a mi grupo grupal. Pero una noche de esas, yo me había logrado dormir en la noche. Y he sentido como si una persona estuviera sentada al lado de mi cama. Y era mi mamá. Me había dicho, tú me prometiste cuidar a tus hermanos. ¿Por qué no estás yendo a estudiar? ¿Cuándo vas a volver otra vez a la universidad? Pero fue un sueño tan vivo. Era, o sea, como si mi mamá hubiese vuelto y estaba sentada a mi lado. Yo desperté así tan de repente, o sea, de todo mi sueño que había dormido. Desperté así de golpe y la busqué, me volví loca ese momento. Fue el momento donde volví a darle sentido a mi vida. Porque sentí como que un reclamo y un abrazo al mismo tiempo de mi mamá. Que me dijo, ¿qué estás haciendo de tu vida? Al otro día, sin que me pesara nada, levanté y me fui a la universidad de nuevo a retomar mis materias. Logré llegar a un 86, creo, para mi excelencia académica todavía en cuarto año. Entonces decidimos repartirnos. Mi hermana mayor dijo, yo me quedo con la Jocelyn de 12 años. Mi hermano dijo con mi hermanito menor y yo pues le dije, no podemos separarle a mi hermanito menor de mi hermana con discapacidad. Así que te quedas con los dos, digamos. Y yo me quedaba con mi hermanita con la gris.
Así que le tuvimos que decir eso a mi papá. Uf, mi papá echó gritos al cielo, pero yo fui una de las desobedientes. Agarré y me las cargué a mis hermanas a la flota, le mentí a mi papá, alisté sus cosas para que se fuera al campo. Agarré a mis hermanos, les dije, alisten lo que pueden, nos cargamos al bus y nos fuimos, sin mirar atrás. Pero hubo un momento donde solo podía darle ensalada con papa a mi hermana. Porque al final, mi hermanita con discapacidad, obviamente crecida en otro ambiente y demás, ella no había entendido que mi mamá ya no estaba. Y ella se puso terriblemente violenta en algunos casos. Y mi hermano ya no pudo aguantar. Mi cuñada principalmente, porque obviamente tenían niños, ¿no? Entonces me lo traje a ella más. Entonces tenía a mi hermana con discapacidad y bueno, la promesa que me pesaba también, que la había hecho mi mamá, ¿no? Entonces me la traje a ella y luego mi hermanita con Gris, obviamente. Y llegó un momento donde ya no teníamos para comer. Y me acuerdo que le llamé a mi papá. Le dije, papi, estamos mal, necesito que me ayudes con plata. Y mi papá, ¿te lo has llevado? Tú solito te arreglas. Así que cada uno, mi hermano nunca dejó de ayudarnos, eso sí, mi hermano nunca dejó de ayudarnos, por más que él tenía su frialos, él siempre nos daba, digamos, un pedazo de carne y eso ayudaba, digamos. Pero tampoco había que abusarle, ¿no? Tratábamos tampoco de que él no se entere mucho de los problemas, porque era seguirle cargando responsabilidades a mi hermano mayor, así que cada una asumía sus responsabilidades. Ella tiene una discapacidad múltiple, no puede caminar, camina, pero arrastran sus pies, ¿no? O sea, con la fuerza. No sabe hablar, o sea, balbucea, pero no habla. Y me dijeron que es una médula definitiva que está ahí, que por eso nunca va a mejorar, y obviamente tiene sus ratos de ira también, que cuando es capaz de destruir las cosas, las destruye. Pero yo creo que es muy bendecida, tiene buena memoria. O sea, si le haces entender y le dices dónde están las cosas, ella te lo va a decir dónde están. Entonces, tiene una discapacidad múltiple que por más valoraciones que le han hecho, exámenes que yo después he intentado de que los doctores les he preguntado si podían ayudarle de alguna manera, y me dijeron que no. Entonces, solo me dieron pastillas para dormir en caso de que se ponga grosera, pero nada más. O sea, no hay, digamos, algún tratamiento que pueda mejorar. Yo en realidad no me gradué, no hice graduación en la universidad, ni fui a mi juramento. Yo fui a recoger mi credencial directo. Porque obviamente mi mamá no estaba, ¿no? Yo había jurado egresar con mi mamá. Gastar en eso cuando tenía que cumplir con la comida, colegio de mi hermana, no, pues no era mi prioridad. Así que no tuve un acto como tal, ni tampoco en el juramento, porque ya estaba trabajando para entonces y no tenía tiempo para la fecha del juramento, ni a mi familia le había avisado, entonces fui a recoger solamente mi credencial de abogada. Mi titulación, obviamente lo he hecho en la modalidad de excelencia académica, así que me salió baratísimo. Yo me acuerdo que pagué apenas 1,400 pesos, los valores nada más. Después mi titulación fue gratis. Ni bien empezó enero, yo empecé a buscar periódicos. Y entre periódicos se busca asistente de bufete. Entonces fui y me ofrecieron 1,200 pesos. Bueno, yo estaba aprendiendo, necesitaba el trabajo y así que acepté. Y no sé, era para hacer trámites de RUAT y demás. Ahí empecé, pero después, gracias a Dios, el mismo jefe que tuve de Radio Taxi me llamó y me dijo, mira, me están ofreciendo en la alcaldía que puedes ingresar a trabajar. Yo te puedo recomendar si gustas. Entonces agarré, fui a armar mi currículum ese mismo día y lo fui a presentar en la alcaldía. Y resulta que ni pasado 3 o 4 días me llamaron y me dijeron que era para un cargo de trabajador municipal, encargado de uno, se llamaba eso, que no necesitaba que sea egresada de Derecho y obviamente el cargo, creo que el perfil era para bachiller o estudiante de Derecho. Y para ellos que yo sea egresada era mejor, ¿no ves? Entonces ellos me dijeron, si es egresada, mejor. Entonces me llamaron rápido y fui. Entonces ahí me contrataron y empezó mi vida municipal, que para mí fue pues shock, porque en Derecho te enseñan una materia en Derecho Administrativo.
y ahí era todo derecho administrativo. Ahí volví a leer de nuevo y demás. Y me acuerdo que mi jefa agarró y me dijo, tiene hasta las 4 de la tarde para presentarme un informe de esto, una carpetita. Luego le presenté y me dijo, tiene buena redacción. Agarró y me pasó 60 trámites. Ahora tiene 2 semanas para resolver esto. Ahí me maté. Entonces, pero creo que ha sido la mejor manera de aprender. Pero resulta que era cambio de gestión. Y venía otra gestión municipal política, obviamente, ¿no? Y lo primero que hacen, obviamente, buscan a los primeros contratados, o sea, que no hayan pasado los 3 meses o que hayan pasado los 3 meses y menos, porque se les puede pagar beneficios sociales. Y los otros, y a los profesionales, a los que están bajo el de servidor público, bajo la ley de servidor público, son los primeros que lo sacan. Entonces, a mí ni siquiera me dijeron, mira, necesitamos el cargo, queremos que te vayas, ¿no? De repente, la que estaba para entonces como directora, agarró y dijo, quiero que se vaya de guardia municipal. Yo dije, bueno, voy a ir a prestar funciones en la guardia administrativa. Nada, se me viste de guardia y me va con las cuadrillas. Y tampoco sabía, y la situación era hacerme renunciar. No tenía experiencia en ser guardia ni nada, o sea, y me mandaba a las calles, o sea, las calles del mercado ya lo conocía porque había trabajado adjudicando mercados y demás, pero no en actividades operativas. Pero ella dijo, no, quiero que se vaya al tal lugar, así, me derivaba al mercado La Pampa, me acuerdo. Eso era un despido indirecto. Yo también había estudiado Derecho Laboral, ¿no? Entonces, el hecho de que me asumiera funciones de un cargo más bajo que el que estaba asumiendo era en realidad un despido indirecto, y aceptarlo hubiese sido aceptar esa denigración de mis derechos. O sea, no digo que el trabajo de la guardia es malo, todo trabajo creo que es digno, pero para entonces a mí me habían contratado para un trabajo administrativo, y la manera como lo hizo, y me dijo, no había ni siquiera, me acuerdo, uniforme para mujeres. Agarró y me dio una talla X de varón, yo creo que era L, y le valió. Entonces yo denuncié, y me acuerdo que denuncié incluso en la prensa, porque ya había antecedentes que a una abogada la habían mandado a bachar. Entonces la prensa estaba al acecho y denunciamos, y me acuerdo para entonces el delegado defensorial, para entonces muy buena gente, que también se preocupó y asistió a esta denuncia y vino con la prensa. Y dijo, he ido a denunciar más de paso, ya, no va a salir de aquí de la intendencia, se va de guardia, me va a seguir siendo guardia y me va a ir a inventariar todos los decomisados. Me pusieron ahí atrás de la intendencia, hay un lugar donde decomisan. Ahí hay ratas, hay de todo. Pero ella quería que inventaría todo eso. Que levante, no le importaba si yo tenía que levantar, cómo hacer, pero quería que le entregue por día un inventario de cuántos he hecho. Dijeron, ya, esta no va a renunciar. Agarraron y dijeron, ya, como no va a renunciar, o sea, llegaron al punto de denigrarme inclusive, que no es abogada y demás. Entonces me denigraron de esa manera y luego me remitieron para que me calle, para que no continúe la denuncia, porque la prensa para entonces nos acompañaba. Me mandaron a Itocta, a la comuna Itocta, a trabajar. Y la instrucción obviamente era mandarme de alarife, de notificador, lo que fuera, con tal que renuncie. Yo en ese momento, si hubiese querido, o sea, nadie obviamente hubiese querido aguantar que te humillen así, ¿no? Pero yo en ese momento no era que quería aguantar que me humillen, era más un coraje de mujer, que me había esforzado tanto para estudiar, y que venga una persona que ni siquiera era profesional, me denigre a mí siendo mujer. O sea, de mujer a mujer una denigración. Eso era lo que más, y dije, no voy a renunciar, porque sé que puedo buscarme trabajo en otro lado, pero no me va a venir aquí a una señora que no es profesional a denigrarme de esa manera, a tratarme como si fuéramos un perro más aquí. Creo que para mí ha sido una ventaja. Ha sido en el momento donde he terminado aprendiendo lo que alguna vez me propuse. El tema de la regularización de lotes, urbanizaciones, sectoriales y demás. Entonces, después de todo ese rollo de que fuimos a ITOG y demás, porque me acuerdo que fue el 2015,
el 2015-16 estuve en Itocta y obviamente la instrucción era sacarme la mugre, ¿verdad? O sea, que de alguna manera yo renuncie por mi voluntad propia, pero obligándome con actos o con actividades que quizás a mí no me gusten. Así que dispusieron mandarme primero a Medio Ambiente, después a Defensoría y por último a Urbanismo, y de notificadora y hasta de ayudante del topógrafo. Pero yo a cada unidad que iba terminaba ordenando la documentación, digitándole, o sea, siempre me acuerdo que me reclamaba el jefe administrativo, decía, yo tenía que reventarle la hada, pero iba y decía, no, el jefe decía, pero si hace bien la dita, me ayuda a hacer mis informes. Entonces al topo le decíamos lo mismo, igual decía él, no, pero ella maneja lo que es ordena la documentación, mira, también hace parte de los informes, y de verdad yo aprendí en topografía hasta hacer planos, aprendí a manejar AutoCAD y microestación. Entonces el subalcalde me presenta a un técnico de la unidad de infraestructura y dice, bueno, él te va a entregar las ubicaciones de donde se han ejecutado los proyectos, y a él le dice, y ella va a ser registrada. Y era justamente el ingeniero encargado que luego, con el tiempo, o sea, mientras trabajábamos, resulta que después terminamos siendo enamorados, ¿no? Y bueno, y después él tuvo que renunciar, obviamente estábamos enamorando y tuvo que renunciar, y después ya decidimos comprometernos. Eso pasó como unos 2 años después de que enamoramos, el 2018 hasta el 2020 que nos casamos, ¿no? Entonces nos casamos el 2020 recién, en plena pandemia. Durante toda la gestión anterior, o sea, hasta que llegó Manfred, yo era encargada de tarea 1. Después, en una homologación de áreas urbanas, estábamos peleando con el viceministerio del tema de límites y demás. Yo ahí defendí porque obviamente era nuestro trabajo como equipo. Y en eso Manfred obviamente me fichó el tema de límites y dijo, ¿y esa abogada dónde trabaja? Y ahí me invitaron a dejar encargada de tarea 1 y ir de asesora legal primero en Itocta. Estuve como 1 año en Itocta de asesoría legal, pero límites seguía hacia medias, ¿no? Y luego me invitaron a trabajar en el departamento de límites, ¿no? Y en el límites obviamente asumí la postura primero como técnico, como profesional 1, y luego me ascendieron como jefa después de 4 meses, creo, porque mi jefe renunció. Y bueno, tuve que aprender el tema de límites, que ahí, claro, ya conocía territorio y demás, así que Manfred sí fue el que me invitó en el tema de límites y tuvimos que hacer gestión en esa gestión de Manfred, ¿no? Durante lo que asumimos la gestión de departamento de límites, obviamente teníamos que medir entre lo político y lo técnico en algún momento, porque estábamos hablando de sectores sociales donde también son encantados por los otros municipios, en lugares como Arbieto, por ejemplo, del Llame-Mayo, que el alcalde de Arbieto había salido incluso de esas dirigencias, ¿no? Entonces era un poco complicado. Pero dentro de eso bueno, me han contado, que no me lo ha dicho Manfred específicamente, pero ya les había propuesto, ¿no?, a la gente cuando le hablaban de mí. Entonces, y le habían dicho, ¿y qué opinan de ella? Entonces, seguramente les preguntaba, ¿no? Y claro, con la gente siempre nos hemos sabido llevar, digamos, en algunos casos, pero no todos siempre les vas a caer, ¿no? Porque siempre hay que medir lo técnico con lo político y no necesariamente les va a gustar a muchos. Entonces, a mí en realidad me sorprendió, no estaba en mis planes ser candidata a concejal. Y yo en realidad tenía los planes de renunciar hasta el 31 de diciembre porque, bueno, ya llevo 5 años de casada y obviamente teníamos otra prioridad más familiar. Habíamos pensado eso con mi esposo y dije, ya, vamos hasta que termine su gestión de Manfred o hasta el 31 de diciembre lo voy a acompañar. Entonces yo tenía la intención de renunciar, buscarme la vida y ahora como la vida profesional. Entonces había visto eso, la necesidad. No obstante, un día me llama el capitán y me dice, en la noche, ¿no?, me pregunta, y yo primero creí que estaba en shock primero, y le digo, pues pellizcame, y el otro seguía en el teléfono, ¿no? Y me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, sí. Yo dije, me va a reñir, debe ser algo de pacata, me va a llamar la atención. Pero me dice, ¿dónde votas? Distrito 4.
Y me dice, oye, doctora, ¿y no te animarías a ir de concejal? Yo no había pensado en ningún momento de que podía ser candidata titular. Y yo todavía le digo, ¿está seguro? Y me dice, sí. Le digo, ¿usted va a ser candidato? Me dice, sí. Y bueno, le dije, pero si usted es el candidato, y como yo tenía bien marcado de que ese hombre, o sea, para mí, o sea, que él me ha regalado una muñeca, que me ha dado la oportunidad de trabajar como servidor público, o sea, ¿cómo le digo no? Entonces dije, sí, sí va a ser con usted, sí, pero ni yo estaba tan convencida, ¿no? Y luego no sabía, no pregunté lugar, no pregunté si era suplente o titular, porque para mí, o sea, era solamente como que gracias por la oportunidad, nada más. Y en ese momento obviamente marcado como que las oportunidades una vez llegan a tu vida. Entonces yo tenía eso resonando en mi cabeza y dije, gracias por la oportunidad, nada más. Y no pregunté ni el lugar ni nada. Bueno, en realidad uno de los aspectos después de que dijera, o sea, que yo misma lo asimilara que soy candidata, decidí, digamos, que añadamos en la propuesta la seguridad jurídica del suelo. Y para mí la seguridad jurídica del suelo no solamente significa de que tengan derecho propietario, o sea, el lote, o sea, o que estén en posesión del lote, sino que las personas accedan a un derecho propietario, porque hemos visto dentro de los procesos que yo he manejado de homologación de áreas urbanas o urbanizaciones, hemos visto que el loteador abusa de la gente, o sea, les hace pagar anual, les hace pagar mensual y después de repente no está y vienen los hijos, los nietos y les siguen haciendo pagar, son sacando plata a la gente. Y mientras la gente no conozca cómo se regulariza el derecho propietario, se van a aprovechar hasta los tramitadores de ellos. Entonces lo que yo no quiero es justamente eso. Lo que nosotros proponemos obviamente es buscar mecanismos legales desde el ámbito municipal, convenios interinstitucionales que posibilite de que esos vecinos cuentan con derecho propietario. Porque creo que si tiene el derecho propietario uno puede dormir tranquilo. Yo lo he visto en mi mamá. ¿Y por qué no ahora desde el ámbito político que me toca, pues siempre que la gente me dé obviamente la confianza, ayudar a esa población, principalmente a esa población más vulnerable? O sea, yo he crecido en esa vulnerabilidad y no quisiera que muchos, o sea, pasen por lo mismo. Entonces, quiero aprovechar mi especialidad en ellos, porque creo que ahora es el momento, digamos, que el servicio que lo he hecho hasta ahora pueda ser mucho mejor, pueda llegar a más población, no solamente a los trámites, sino que a población y capacitar principalmente a los jóvenes. Yo creo que si capacitas a los jóvenes, a los universitarios, o sea, podemos lograr que ellos mismos hagan los trámites, ellos mismos ayuden a sus papás. Entonces, o sea, dentro de los marcos legislativos que nosotros saquemos como concejales, sí, vamos a hacer las capacitaciones mensuales a la población, porque si la gente conoce, está informada, es la mejor manera de que pueda ejercer sus derechos.